Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Santo su nombre. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Amados, Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a este discipulado de la Iglesia de Cristo Benjamín. Qué bendición, amados hermanos, poder estar nuevamente con todos ustedes. Es un privilegio poder estar acá presente con toda mi familia, aunque no estén acá visibles, están allá detrás. Pero espero que también esté usted gozoso con toda su familia, en casa, allí cómodos y muy atentos a la palabra del Señor en este día. Un día de miércoles, ya en mitad de semana, ya estamos a 10 de febrero. Dios mío bendito. El tiempo corre muchísimo, amados hermanos, y tenemos que aprovecharlo bien. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, también les quiero decir que puede compartir este audio, puede compartir este video, puede compartir este programa y también puede compartir con nosotros sus comentarios, Allí están mis hijos, está mi hija y mi esposa para compartir sus comentarios. Gloria a Dios. Vamos a empezar, vamos a orar y vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Allí donde usted está, amado hermano, puede inclinar su rostro, levantar sus manos y podemos juntos clamar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, mi Señor, venimos acercándonos nuevamente, tocando tu puerta, Señor, llamando, Señor amado, sabiendo, Padre, que el que llama será escuchado, el que toca se le abrirá, el que busca, Señor, encontrará. Padre, aquí estamos suplicándote, Señor, aquí estamos, mi Dios eterno, solamente pidiéndote, Rey, que nos ayudes, Señor, en todas nuestras dificultades. Tú sabes, Padre, que son múltiples las dificultades que podemos estar afrontando día tras día. Estamos acá, Señor, levantando nuestras manos, levantando nuestro clamor, porque tú eres aquel, Señor, que has prometido que ibas a proveer, que nos ibas a ayudar, que ibas a estar siempre con nosotros. Y así lo has hecho, Señor. Por eso te pedimos que hoy continúes hablando a nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú eres aquel que conoce todas las cosas. Hemos en nuestra ignorancia cometido muchos errores y queremos, Señor, no cometer más. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos orientes, que nos dirijas, que nos enseñes, Señor amado, a ser esos buenos hijos, esos buenos siervos, esos buenos padres, esos buenos amigos, esos buenos hijos, Padre Santo, que podamos ser esos buenos abuelos, esos buenos para la sociedad. Señor, que podamos ser buenos en todo, mi Rey. Yo te suplico, Padre, que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer sea conforme a tu voluntad. Háblanos, Padre, por favor, exhórtanos, bendícenos, papito lindo, a través de tu palabra. Y que día tras día, Señor, tu palabra ilumine nuestro corazón, ilumine nuestros ojos, ilumine nuestro camino y nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén
amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos los hermanos que allí nos sintonizan desde Itagüí, desde casa, los que nos sintonizan desde Medellín, desde todo Colombia, pero también desde todas las partes del mundo, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Guatemala, de todo lugar. Gloria a Dios. Vamos si hay hermanos allí para saludarles, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar en un discipulado más con ustedes, que estén allí conectados. Y el día de hoy saludamos a René Rojas, que dice buenas noches para todos, bendiciones. También tenemos a la hermana Lady Joana Rojas, también a la hermana Camila Perdomo, que dice buenas noches familia, Dios les bendiga, un saludo. También tenemos a la hermana María Teresa Castaño, que dice buenas noches pastor, Dios lo bendiga, y a todos mis hermanos en Cristo, una lluvia de bendiciones. Aleluya, gloria a Dios. Quiero recordarles, amados hermanos, que el día viernes tenemos nuevamente el culto a las 6 de la tarde con el favor del Señor, y que usted puede venir a la iglesia, se puede inscribir y allí está todos los protocolos para que los cumplamos y poder gozarnos en la presencia del Señor. El día de mañana también, si Dios lo permite, estaremos también con este programa, pero de intercesión. Recuerde, los jueves estamos intercediendo. Entonces le invitamos para que usted envíe sus peticiones y podamos el día de mañana, con el favor de Dios, tener ese momento, ese tiempo de intercesión, de súplica, ruego, de clamor a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, vamos a empezar y le ruego que me acompañe, amados hermanos, a el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer desde el versículo 15. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice así. ¿Tienes ahí? Vamos a leerlo hasta el versículo 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué hermoso pasaje, amados hermanos. La Biblia es clara y dice que nosotros estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo. Y de pronto, en unos tiempos atrás, nosotros complacíamos los deseos del mundo que van conforme a los deseos de nuestra carne. Y es tremendo cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, el mismo apóstol Juan, ahí el Señor Jesucristo habla orando al Padre y le dice: Padre, cuando yo estaba en el mundo, guardaba los que me diste. Y empieza él a orar al Padre y le dice: están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amados hermanos. No somos del mundo. Y aquí está diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En otro tiempo, desconociendo las cosas de Dios, amábamos el mundo y le dábamos rienda suelta a los deseos de la carne. Pero es tiempo, amados hermanos, es tiempo que empecemos a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo, porque lo digo de la siguiente manera: es contraproducente que ahí mismo el apóstol Juan, como lo hablamos un poquito ayer,
que digamos que nosotros amamos a Dios, que nosotros somos hijos de Dios, pero no hacemos ninguna diferencia con relación a las personas y a las cosas del mundo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer una diferencia, esa diferencia que hace Cristo, esa diferencia que hizo Cristo. Tenemos que hacer nosotros la diferencia. Usted recordará, amados hermanos, que sin saberlo, sin pensarlo, el apóstol Pedro, cuando se aparta del Señor, tenía vestido, caminaba, aún hablaba, tenía cosas de Cristo. Ya las cosas del mundo se le habían perdido, pero era una persona diferente. Y eso mismo se dio cuenta aquellas personas que estaban calentándose en ese fuego, usted sabe. Cuando Pedro se separa del Señor, cuando Pedro se separa del Señor, cuando lo apresan, Pedro se calienta con un fuego extraño. Y esas personas le reconocieron. ¿Por qué? Porque Pedro era diferente. Bueno, en ese momento Pedro actuaba diferente, pero por la palabra de aquellos extraños, Pedro negó al Señor, usted lo sabe. Entonces se hizo conforme a ellos, pero Pedro ya estaba cambiando. Pedro ya tenía una manera diferente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer la diferencia. Y por eso aquí recalca en su primer carta el apóstol el apóstol Juan, y dice: no améis al mundo, no améis al mundo. Amén, estamos en el mundo, sí, tenemos que trabajar lamentablemente para las personas del mundo, sí, pero no amamos las cosas del mundo, no amamos las cosas del mundo, amamos las cosas del reino, amamos las cosas de Dios. Y por eso nosotros debemos hacer la diferencia, debemos hacer la diferencia. Pero qué tan tremendo que solamente decimos ser cristianos en la iglesia, pero cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el trabajo, hermano, no parece que fueran cristianos, no parece que amase las cosas celestiales, no parece que amase las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se comparte las cosas del mundo con los del mundo. Y así no es, amados hermanos. La Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Está hablando de una conversión. El Señor, cuando nosotros lo recibimos, tuvimos un arrepentimiento y tuvimos una conversión. Una conversión del mundo a Cristo. Es un cambio, es una conversión. Y por eso nosotros debemos de hacer la diferencia. Debemos ser diferentes. No sé, amados hermanos, pero yo era diferente. Y yo sé que usted también era diferente. Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha cambiado. Pero eso debe reflejarse también cuando estamos nosotros, no solamente en la iglesia, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino con todas las personas. Deben de haber ese cambio, deben de ver ese cambio en nosotros, esa diferencia. Si de pronto nosotros nos alterábamos, que se den cuenta que el Señor nos ha hecho mansos, nos ha hecho humildes. Que si de pronto nosotros compartíamos esos chistes de doble sentido, ya esos chistes no nos causan alegría, no nos causan risa, sino que nos causan vergüenza. Ya los pecados que de pronto nosotros compartíamos, ya nosotros no los compartimos. A eso es lo que se refiere esta palabra. Aunque estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. No es para amar al mundo ni para compartir las cosas del mundo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, porque bien lo sigue diciendo ahí el apóstol: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
No sé si tenemos allí saludos, bendiciones, gloria a Dios. Amén. Le damos la bienvenida a Nubia Velázquez, también le damos la bienvenida a Nelly Serna Gloria a Dios. y también le damos la bienvenida a Lidis Montes, que dice: Amén. Dios les bendiga, mis pastores. Gloria a Dios. Hay algo bien hermoso y sigue diciendo el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo. Entonces mire, cuando se habla ahí de amar al mundo y las cosas del mundo, ¿cuáles son? Está hablando la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso es lo que está en el mundo, eso es lo que hay en el mundo, pasiones de la carne, pasiones de los ojos, arrogancias de la vida y bueno, y muchas otras cosas más. Y dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí hay algo más, y es donde yo me quiero detener un poquito, en el versículo 17. Y dice, el mundo pasa. O sea, qué tan tremendo que mucha gente se mata por ganar al mundo. Mucha gente. Y ahí está la palabra que dice, ¿qué de aquellas personas que ganan el mundo, pero pierden su alma? ¿Qué de esas personas? Se matan por complacer los deseos de la carne. Se matan por complacer los deseos de los ojos, por la arrogancia de la vida. ¿Y qué? Y aquí dice esa palabra, eso pasa. Eso pasa. Y también las pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Hermano, es tiempo de nosotros comenzar a hacer la diferencia. Comenzar a hacer la diferencia. Debemos de comenzar a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice aquí la palabra, va a permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre. Ya dejemos, amados hermanos, de estar complaciendo la carne, de estar complaciendo el mundo. Ya, mi amado hermano, definitivamente hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia. El apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice, y no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y usted sabe que el apóstol Pablo era radical en lo que él hacía. Radical. Y así el Señor quiere que nosotros seamos radicales en las cosas de Dios. Ya no más estar compartiendo las cosas del mundo y las cosas de Dios. No, dediquémonos, amados hermanos, esforcémonos para cumplir, para hacer la voluntad de Dios. Si hay más comentarios, saludos, Saludamos a Sandra, Henry y Juan Pablo, que dice Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto. La voluntad del Señor, no la voluntad del mundo, no la voluntad de la carne, la voluntad de Dios. Es tiempo, amados hermanos, es tiempo de nosotros como hijos de Dios, de nosotros como cristianos, hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Pero esa diferencia que el Señor quiere que nosotros hagamos es dando ese testimonio. De pronto podemos dar testimonio o hacer la diferencia con nuestros actos. Porque de pronto muchas personas dicen, pero es que mire, es que yo le digo y le digo y le digo. No, ya no digamos nada, que hablen nuestros actos, aún que hable nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar, que podamos nosotros demostrar ese testimonio con nuestros actos, con nuestra manera aún de hablar, de vestir, de caminar, que sea un cambio, amados hermanos, demostrando lo que Dios verdaderamente ha hecho en nosotros. Pero no nos hagamos como los del mundo, porque no somos del mundo. Tú no eres del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de los cielos. Somos del reino de Dios. Somos de Cristo. Amén. Entonces,
nosotros tenemos que ver qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y yo ahí le tengo, amados hermanos, en el tablero, gloria a Dios. Ahí le tengo en el tablero. Espero que lo esté viendo bien allí, que se vea todo hasta acá abajo. En el griego, la palabra a los que les gusta estudiar, escudriñar, si quiere le toman fotico o no sé, ahí queda para que usted los pueda estudiar. En el griego hay 12 palabras que significan voluntad. 12 palabras que significan voluntad. Pero también tienen otros significados. También significan querer, significan deseo, significa cónyuge. O sea, todas estas palabras significan voluntad, pero también tienen otros significados. Y aquí yo le estoy dando un versículo y las veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Las veces que aparecen, perdona ahí por que se nos cayó la cámara. Ahora sí volvemos otra vez a recuperar la imagen, porque estábamos viendo el techo. Gloria a Dios. Aquí les coloqué, amados hermanos, los que les gusta estudiar, aquí les ahorré por lo menos más de una hora. Aquí les coloqué el número Strong del diccionario Strong. Aquí les coloqué el nombre griego y les coloqué las veces que aparecen en el Nuevo Testamento. Todo esto es griego en el Nuevo Testamento. Amén. Esta palabra, la G2327, es la palabra de Selema. Está 60 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí le tengo solamente un versículo por palabra, un versículo. La segunda, G2309, es la palabra de celo, que está 201 veces. Pero aquí yo quiero explicar algo. Está muchas veces por lo que hablaba. Significa voluntad, pero también significa querer, deseo, también tiene otros significados. Amén. Entonces por eso aparece tantas veces. Usted la puede mirar acá. Pero aquí el versículo que le estoy dando, ahí aparece la palabra voluntad, voluntario, mi voluntad, voluntarioso también. La tercera, G2309, es la palabra de célesis, está una vez, Hebreos 2:4. Y así sucesivamente usted las puede ver para no leérselas todas, porque allí usted la tiene en la pantalla. Amén. Y espero que lo esté viendo muy bien y que usted pueda tomar allí nota y si tiene, puede estudiar. Amén. Porque para eso es que yo las coloco, para que podamos ir estudiando cada vez más. Entonces, yo quiero que miremos, amados hermanos, porque el Señor lo que desea es que nosotros hagamos su voluntad. Que nosotros hagamos su voluntad. Tienes allí, amén, gloria a Dios. Y entonces el Señor, enseñando aún a los discípulos a orar, enseñando a los discípulos a orar, dice en Mateo capítulo 6, versículo 10. Ya corre pues ya me veo acá. Enseñándoles el Señor Jesucristo a orar, Mateo capítulo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, mire, el apóstol Juan ahí dice que nosotros no amamos, no debemos amar las cosas del mundo, ni debemos amar al mundo. Nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Ahí en Juan, que lo colocamos acá, esa palabra ahí es de Selem. Aquí lo colocamos, fue el primer versículo. Y ahí es donde yo me quiero detener, y de pronto hay algunas otras que también vamos a hablar,
porque necesario es que nosotros aprendamos qué es la voluntad de Dios para poder hacerla. A ver si de pronto estamos haciendo lo que corresponde a la voluntad de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas y pensamos que estamos agradando a Dios y no. Estamos agradando de pronto a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las pasiones de este mundo y todas las cosas. Entonces tenemos que conocer, y ahí aún orando el Señor le dice a los discípulos, mire, dígale al Padre que se haga esa voluntad aquí mismo en la tierra, así como se hace en los cielos, y que nosotros podamos hacerla también aquí en la tierra. Es el deseo de nuestro Señor. Y ahí en la oración, qué tremendo, porque nosotros deseamos que nuestra oración sea escuchada, pero también que sea correspondida. Sea escuchada y sea correspondida. Aquí en la oración mete voluntad. Entonces, para que nuestra oración sea escuchada, debemos de estar haciendo la voluntad del Señor. Que nosotros podamos, amados hermanos, pedir conforme a la voluntad del Señor, voluntad de Dios. Ahí mismo, en primera de Juan, capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, miren lo que dice el apóstol. Capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hemos hecho. Nuestras peticiones deben de ir conforme a la voluntad de Dios. Puede que de pronto, me equivoqué ahorita en ese juego de palabras, puede que de pronto no estemos haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros en otro tiempo no estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero de alguna u otra manera Él nos escuchó. Él nos escucha. Entonces debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios para poder estar haciéndola y para pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted quiere verlas conmigo? No sé si de pronto las alcancemos ver todas, pero son muchas, es mucho. Pero vamos a ver las que alcancemos. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenemos Amén. aportes, comentarios, nada, saludos de nuestros hermanos. Bueno, vamos bien hasta ahí, vamos bien hasta ahí. Amén. Entonces quiero que me acompañe, amado hermano, a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Mire qué tan tremendo este pasaje, amados hermanos. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. Entonces les declararé, versículo 23, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad, los que practicáis el pecado. Entonces, aquí está hablando. Muchos dirán, Señor, Señor, lo hemos hablado. Reconocen al Padre, reconocen al Hijo, pero no reconocen al Espíritu Santo, porque Él es santo, santo, santo. Entonces vemos algo acá. Hay gente que no reconoce al Espíritu Santo, que aún hablan mal del Espíritu Santo.
Y Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La voluntad del Padre es que nosotros le reconozcamos no solamente a Él. Usted ve que el mismo Señor Jesucristo, hablando con todos estos religiosos de su tiempo, Él les decía: yo soy, el Padre y yo somos uno. Hermano, y se rasgaban las vestiduras. Pero lo que el Padre quería era que aceptaran que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Es más, ahí está hablando de aquellos que aún hicieron milagros. En el nombre del Señor hicieron milagros, porque el nombre del Señor es poderoso. Es poderoso. Hicieron milagros, pero mire lo que dice: practicaban el pecado. Practicaban el pecado. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nosotros le reconozcamos a Él como Él es, Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero que también nos apartemos del pecado. ¿Tienes ahí? Saludamos a Pedronel, que dice amén. Amén. Practicar el pecado no es de los hijos de Dios. Una cosa, amados hermanos, que de pronto ahí tengo otro versículo, pero más adelantico. Una cosa es, como decía el apóstol: hijitos, hijitos, yo os ruego para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Esta palabra no es para nosotros columpiarnos, porque aquí está hablando de una escasamente por pecar no practicándolo, sino hacerlo por, digámoslo así, se nos soltó una palabra, vino un pensamiento mal. Eso es pecado, pero es ocasional. No es que se practica, porque aquí está hablando el versículo 23 de Mateo 7 de una práctica, de practicar el pecado. Y aquí ya es un gozo, aquí ya es un deleite. Entonces se deleitaban en las cosas del mundo, pero también les gustaban las cosas de Dios. Y aún hacían, porque miren lo que dice: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. O sea, les gustaba las cosas de Dios, les gustaba, pero practicaban también el pecado. También practicaban el pecado. Y la voluntad del Señor es que nosotros le reconozcamos y nos apartemos de practicar el pecado. Nos apartemos de practicar el pecado. Y aquí es muy enfático que dice: para entrar. Amados, nosotros para ser esposa tenemos que ganarnos el boleto de entrada. El boleto de entrada es muy tremendo, porque me viene a la memoria cuando yo entré a la empresa, o le recalco mucho a mi hijo y yo le digo mucho eso: hijo, si no tenemos de pronto los recursos para que usted estudie, entonces lo importante es entrar a la empresa. Y cuando usted esté en la empresa, usted se va a ganar el puesto. Usted se lo gana y allí va a empezar a escalar. Va a empezar a escalar y a llegar donde usted quiera llegar. Pero yo primero tengo que entrar, ganarme la entrada, para luego, amados hermanos, ganarme el reino. Para yo ganarme, ser heredero, ser esposa. Eso es un paso. Y ahí en Juan capítulo 3, usted lo sabe, que el mismo Señor le dice a Nicodemo: para ver el reino tiene que haber un paso, pero para entrar hay otro paso. Pero también nos habla de heredar. O sea, está hablando de pasos. Qué bendición nosotros poder ver. Pero aquí está hablando de esa bendición tan grande que es entrar. Para nosotros poder ser esposa, tenemos que entrar, tenemos que ganarnos la entrada. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios.
Amados, es tiempo de que nosotros comencemos a reconocer a Dios como Dios, a temerle, amados hermanos. Que independientemente de donde estemos, ese temor de Dios vaya en nosotros. Y lo hemos hablado también y no me es cargoso repetirlo. Cuando yo tengo temor de Dios, le temo fallarle al hombre. Cuando yo tengo temor de Dios, le temo fallar al hombre. Porque si le temo al hombre, porque si le fallo al hombre, le estoy fallando a Dios. Entonces, el temor de Dios debe estar en mi vida. Debe estar donde yo esté, en mis pensamientos, en todo, amados hermanos. Pero es tiempo de nosotros comenzar a caminar como a Dios le agrada. Como a Dios le agrada, agradando lo celestial, agradando las cosas de Dios, amando las cosas de Dios, amando las cosas celestiales, no amando al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Amén. Amén. Miramos otro versículo. Espero que allí estén atentos y si hay comentarios, saludos. Gloria a Dios. Vamos bien. Miremos otro versículo. Allí mismo, en Mateo. Mateo capítulo 12, en el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya, aleluya. Vamos a leerlo, mami, por favor, ahí desde el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, A la multitud, él estaba, recuerde, él estaba en el templo, sí, estaba predicando el evangelio. Y mire lo que pasa. he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hermanos, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba predicando el evangelio. El Señor estaba predicando el evangelio. Y el Señor allí estaba dando esa predicación. Y resulta que habían unos discípulos ahí pendientes de su palabra. Y llega una persona a interrumpir al Señor y le dice, tu madre y tus hermanos están en la puerta y quieren hablarte. Y él le dijo, dame un momento. Es que es muy importante lo que yo estoy hablando. Es muy importante. Es muy importante. Porque estos también son mi familia. Porque estos también son parte del reino. Pues yo estoy donde me interesa. Yo estoy donde me involucre. Hermano, yo no voy a estar en algún lugar 2, 3 horas. La gente muchas veces dice, ¿qué le ven? Una vez por acá estaba hablando con unas señoras y estaba predicando, les estaba hablando del Señor. Y entonces invité a la señora a la iglesia. Y la señora me decía, ¿a qué hora se empieza la reunión? Y yo le dije, comienza los domingos a las 10 y terminamos a las 12. ¡Ay! Pegó el señora. ¿Cómo así? ¿2 horas? No, yo 2 horas, ¿cómo me va? Hermano, por ahí dicho, al que le gusta, le sabe. Muchos de nosotros, ni esas 2 horas, usted sabe,
nos hemos quedado corticos. Y muchas veces, pero si acabamos de empezar, ¿cómo así que ya se acabaron las 2 horitas? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque nos sentimos familiarizados, porque eso le agrada al Señor, porque eso es hacer la voluntad del Señor. Cuando yo, aquí en este momento, estamos practicando la palabra y hay discípulos, discípulo, amados hermanos, es aquel aprendiz, es aquel que escucha, es aquel alumno, es aquel que quiere, que se interesa. Mire qué bendición. Yo me alegro, amados hermanos, y por eso me gusta que participen, porque ustedes hacen parte de todo esto y por eso se llama discipulado, porque aquí aprendemos, aprendemos todos, predicamos, enseñamos, amados hermanos, oramos, aquí estamos todos aprendiendo y eso es hacer la voluntad del Señor, eso le agrada al Señor. Por eso nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros estamos virtualmente y usted se preocupa y usted está allí, hermano, eso es hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos como aprendiz, es porque algún día queremos ser maestros, es porque queremos evolucionar, es porque queremos llegar aún más allá, es porque no nos queremos estancar. Por eso, amados hermanos, me gusta todo esto, me gusta estudiar, me gusta la palabra y por eso le tengo el tablero. Para aquellos que se quieran deleitar y los que tengan, amados, no, pastor, ¿dónde me consigo la concordancia? No necesita siquiera tenerla. Usted es sino que coloque esa palabra que está ahí en Google y ahí mismo le sale el significado. Y ahí mismo le sale hasta versículos en la Biblia. Usted los coloca y le salen. Hermano, tenemos toda la herramienta, pero el que quiere, eso es para el que se goza, para el que desea. Eso es hacer la voluntad del Señor. Y más aún, el Señor Jesucristo está incluyendo en esa familia celestial. ¿Por qué? Es algo bien diciente. El Señor Jesucristo dice, estos, y señalaba a sus discípulos, son mi madre y son mis hermanos. Esto me habla de familia. Familia del cielo, familia del reino, familia que ama. Como leímos el primer versículo, no améis las cosas del mundo ni améis el mundo. Estos aman el cielo, aman el reino, aman a Dios y las cosas de Dios. Eso es hacer la voluntad del Señor. Eso le agrada a Dios. Amados, cuando nosotros escuchamos la palabra, la fe va a crecer más en nosotros. La fe crece. Vamos a estar allí nosotros atentos, amados hermanos. Usted sabe que la palabra del Señor no llega vacía. No llega vacía. Y yo sé, y soy un convencido, que a muchas personas esta palabra les está hablando. Esta palabra les está tocando. Porque no es casualidad que hoy hayas prendido el canal y estés allí conectado con la iglesia de Cristo Benjamín, escuchando este mensaje. La voluntad de Dios, aprendiendo, porque yo no estoy señalando a nadie, porque yo también, amados hermanos, yo también cometo errores, pero yo quiero aprender para cometer cada día más menos errores, cada día más menos errores. Y esto es una enseñanza para todos. Y si usted está allí es porque también le ha interesado, es porque también quiere salir adelante, es porque también quiere mejorar, es porque es hijo. Si usted está allí, amados hermanos, es porque es hijo. Eres hijo bendito de Jehová. No eres del mundo, no eres del mundo, eres del reino. Entonces, hacer la voluntad del Señor es ser discípulo, ser discípulo. Y hay un paso hermoso y aquí pues tendríamos que hablar muchas cosas de discípulo, pero yo no me quiero detener mucho allí, porque el discípulo es un escalón más. Nosotros tenemos digámoslo así, una escalita y es primero oyente, luego creyente, luego discípulo, siervo y amigo. Pero el oyente es aquel que simpatiza y le gusta, pero no quiere quedarse allí, sino que comienza a dar pasos, esos pasos de creyente para llegar a ser un discípulo. Tenemos allí comentarios, aportes, saludos.
porque se andan callados. Están concentrados. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que llegar a ser discípulos. Y el ser discípulo, ser un alumno, estar allí atentos, ser un aprendiz, es la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Eso le agrada al Señor. Y nos hace partícipes de esa familia celestial. Amén. Miremos otro versículo. Vamos aprendiendo. Amén. Mateo, capítulo 18. Versículo 14. Mire que están así. Mire lo que dice. Dale. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Sigo. Está leyendo la versión. Mateo 28, 14. Sí, pero ¿qué versión es? Reina Valera. La Reina Valera. Mateo 18, 14. 18. Mateo 18. No me asustéis. 20. Vamos a leerlo desde el versículo 10. 10. Sí, señora. Señorita. Eso. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Hasta dónde? El 14. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierde uno de estos pequeños. Que se pierda uno de estos pequeños. Lea. Así. Así. ¿No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos? Que se pierda una de estos, que no se pierda. Perdón. Que se pierda uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así no es la voluntad. ¿Sí me hago entender? Ahí está diciendo, así no es la voluntad de mi Padre que se pierda. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda nadie, que no se pierda ninguno. Pero aquí me está haciendo claridad, amados hermanos, aquí me está haciendo claridad de aquel, en el versículo 10 dice, menospreciado, de aquel descarriado. Y ahí esa palabra, descarriado, o sea, la voluntad del Padre es que nadie se pierda, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Ahí esa palabra, descarriar, tienes ahí mensajes. Mire, la palabra descarriar es la palabra griega planao, que significa vagar, significa engañador, significa engañar, errar, extraviar, descarriar, seducir, vagar. Miren lo que significa. Alguien que fue engañado, alguien que fue engañado. Y si nosotros tenemos esa posibilidad de rescatarlo, eso es hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Todos procedamos al arrepentimiento. Pero está hablando de una persona que fue engañada. Está hablando que fue una persona que fue extraviada. El engaño hace que haya una pérdida, hace que haya un error, hace que haya un extravío. Hacer la voluntad del Señor es hacer volver al camino del Señor aquellos que se han extraviado, que se han perdido. Y más en este tiempo que dice la Biblia que vendrán engañadores, y se amontonarán maestros conforme a la concupiscencia. Tenemos que ser nosotros cuidadosos de todo esto, porque la voluntad del Señor es que no nos perdamos, es que nosotros vamos y rescatemos a aquellos perdidos, aquellos que se han extraviado. Porque aquí nos está hablando, amados hermanos, de algunos que son menospreciados, Y Él está hablando y nos dice, yo no los menosprecio, yo no los señalo, yo no los juzgo. Cometieron de pronto un error y por eso ya lo vamos a señalar. No. Cometieron de pronto algún pecado y por eso los vamos a condenar. No, amados hermanos. Nosotros ni señalamos ni condenamos a nadie. Hay misericordia para ir por el perdido, para ir por el pecador. Pues, ¿quién éramos nosotros? Sino aquellos que estábamos enlodados, que estábamos sucios. Y el Señor tuvo misericordia, amados hermanos, y puso personas allí para hablarnos de Cristo, para sacarnos de ese error, para predicarnos de la verdad. Y esa verdad nos dio una libertad. Y esa verdad, amados hermanos, nos hizo libres. Pero aquí nos está hablando de la voluntad del Señor, de ir por esos perdidos. Porque la voluntad del Señor no es que nadie perezca. La voluntad de Dios fue enviar a su Hijo para venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Pero no de ninguna manera menospreciar, de ninguna manera, amados hermanos, señalar, de ninguna manera. Porque Él lo dice ahí en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y usted sabe que en muchas ocasiones ha habido menosprecio. Pastor, es que mire, esa persona era un evangelista y mire ya cómo lo tiene el enemigo. Oremos, doblemos rodillas por él, prediquémosle nuevamente. Usted sabe, mis amados hermanos, que el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso. Y así como tuvo misericordia de nosotros, puede volverla a tener sobre aquellos hermanos, sobre aquellas personas. Pero no señalemos. La voluntad del Señor es que nosotros vamos por aquellos perdidos, que nosotros prediquemos por aquellos perdidos. Por eso es claro cuando el Señor dice, debemos de visitar al enfermo, debemos de dar pan al hambriento, debemos de dar libertad al cautivo, aún el que está en la cárcel, vaya y visítalo. Hermano, eso es hacer la voluntad del Señor, ir por aquellos que son olvidados, Mucha gente es olvidada, aún hasta su familia, ni siquiera, amados hermanos, se preocupan por ellos, porque de pronto están en una condición deplorable, de pronto están en una condición, amados hermanos, de vicio, no sé, pero ¿por qué olvidarnos de aquellos olvidados? No. Debemos de acordarnos de aquellos necesitados, dice la Biblia. Acuérdate del necesitado, acuérdate del pobre. Y aquí nosotros lo podemos tomar con aquellos necesitados de Dios, aquellos necesitados de un abrazo, aquellos necesitados de una palabra. Hay muchos necesitados que son menospreciados, que son humillados. Y el Señor nos está hablando en esta noche. La voluntad de Él es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Amén.
Seguimos con otro versículo. Vea, tengo alrededor de... No, tengo, mira los que tengo, mami. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versículos más adicionales. Falta un minuto, pero no para las 12, sino para las 9. Hay allí aportes de nuestros hermanos. Gloria a Dios. ¿Están atentos o los hice aburrir o los hice dormir o qué? Están ahí atentos. ¿Cómo están, amados hermanos? Muy bien, gracias a Dios. Si hemos aprendido, ¿seguimos o paramos? Miremos otro versículo de ahí mismo de Mateo. Mateo capítulo 21. En el versículo 31. La voluntad de Dios. Mateo 21, versículo 31. Vamos a leerlo, mami, desde el versículo 28. El título es la parábola de los dos hijos. Dice así: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: no, ya me pasé. No, dale. Ok. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino Aleluya. de Dios. Ahí. Mire, mire qué hermoso. Dice la Biblia que el Señor envió a Juan, porque ahí sigue hablando en el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. ¿Cuál es la voluntad del Señor, amados hermanos? Que nosotros nos arrepintamos, y le creamos a Dios y le creamos a Cristo. Porque es muy tremendo esta parábola. Esta parábola es muy tremenda porque el padre tiene 2 hijos y a uno le dice: ve y trabaja. Y le dice: no, yo no voy a ir. Pero después, meditando, dijo: que fui grosero con mi padre. Voy a ir. Estoy arrepentido, voy a ir. Pero al otro le dice lo mismo y le dice: voy a ir, y no va. Voy a ir y no va, y no lo hace. Entonces me habla de ese arrepentimiento. Nos habla de las rameras y nos habla de los publicanos. Son personas como todos nosotros que éramos profundamente necesitados del Señor. Pero cuando escuchamos la voz del Señor, cuando escuchamos esa palabra, algo sucedió en nuestro ser, algo sucedió en nuestro corazón. Y se contristó. Y llegamos delante de Él con un corazón contrito y humillado. Y nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y estamos en ese camino de obediencia, yendo a trabajar. Ahí estamos nosotros, en ese camino, yendo a trabajar al campo, yendo a trabajar a la iglesia, procurando hacer todos los días su obra, obedeciendo cada vez más, limpiándonos, buscando hacer su voluntad. Eso somos usted y yo, amados hermanos, que de pronto en otro tiempo nosotros ni siquiera atención le poníamos, pero que hoy el Señor nos ha llamado. Y ahí estamos con el oído presto para obedecerlo. Y yo sé que el Señor está tocando en estos momentos corazones. El Señor está tocando vidas en este momento. Porque es tiempo, amados hermanos, es tiempo de nosotros comenzar
comenzar a hacer la voluntad de Dios. Comenzar a hacer la voluntad de Dios. Ya no más complacer al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ni hacer los deseos de la carne. Es tiempo de que nosotros comencemos a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, haciendo la voluntad de Dios, amados hermanos. Hemos escuchado, empecemos a caminar, empecemos a obedecer. El Señor nos ha hablado de muchas maneras, te ha hablado de muchas maneras. ¿Cómo más queremos, amados hermanos, escuchar a Dios? Si nos ha hablado de muchas maneras, es tiempo de comenzar a caminar. Amén. Dejémoslo allí, tenemos 9 versículos más, pero el tiempo se nos ha agotado. Damos gracias a Dios por su palabra y esperamos que este tema sea de gran bendición para su vida, para su familia, para poder ser edificados, que es nuestro deseo, amados hermanos. Esperamos que como todos los días, amados hermanos, podamos estar el día de mañana con el favor de Dios en el tiempo de intercesión a las 8 de la noche. Todas las peticiones son bien recibidas, amados hermanos. Nos reuniremos con la ayuda de Dios el día de mañana para estar allí intercediendo por nuestras peticiones y por sus peticiones. Se puede inscribir, amado hermano, también para el culto del día viernes a las 6 de la tarde, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papito lindo, porque todos los días nos hablas, Señor. Todos los días tienes una palabra fresca, Señor amado. Y esta palabra, Señor, ha sido un refrigerio. Padre, yo te suplico que nos ayudes. Si de pronto nos hemos desviado, Señor, del camino, que nos ayudes a estar en el camino, Señor, y a que podamos tener esa palabra sembrada en nuestro corazón y que pueda crecer, Padre, en nosotros el temor a Jehová, el temor a ti, y que ese temor a su vez, Señor, pueda hacer en nosotros esa diferencia, que donde estemos, Padre Santo, que donde estemos no nos avergoncemos de lo que somos y firmemente podamos decir: somos hijos benditos de Jehová y amamos el reino y amamos las cosas celestiales. Señor, que podamos definitivamente dar ese paso de fe, decir a viva voz que somos creyentes, pero no solamente decirlo, sino que nuestros actos sean consecuentes a nuestras palabras. Padre, yo te doy gracias por este momento, por tu pueblo, Señor, aquí presente, por todas las familias representadas. Te suplico que derrames esas bendiciones y que tu Santo Espíritu sea mostrando, Señor amado, siempre el camino por donde debemos transitar. Guíanos, Espíritu Santo, a ese puerto seguro. Guíanos, por favor, a esos pastos verdes junto a corrientes de agua. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Con el favor de Dios, mañana nos estamos sintonizando. Se cuidan.